¿De quién he de atemorizarme? Esta mañana estamos orando fuertemente por el espíritu de temor y cobardía, donde ya no tenemos temor, donde ya no hay cobardía, donde el temor es no estar perfeccionado en el amor, el que tenemos visualizado donde estamos nosotros espiritualmente, estamos sentados en lugares celestiales con Él. Él nos pastorea en lugares de delicados pastos, y es ahí donde recibimos ese refrigerio, donde recibimos ese amor, donde recibimos ese pastoreo, donde Él nos guarda en el hueco de su mano. Así que ¿de quién temeremos? Si Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo aquí el Salmo, unos versículos que me resalta el Espíritu Santo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y esa es la actitud que tenemos que hacer o que tener, y ahí es donde tenemos que estar, en la casa de Jehová. Tenemos que estar abrazando a Cristo, agarrados de los cuernos del altar, sin soltarnos de ahí. No importa lo que esté pasando, no importa las tormentas, es en Él donde nos sentimos seguros, es en Él donde estamos sanados, prosperados. Él nos libera, Él nos provee todo lo que nos hace falta, que nada ni nadie nos desconecte de la fuente inagotable de amor, de poder, de sabiduría, de provisión, de sanidad. En Él lo tenemos todo, en Él tenemos la plenitud. Por eso que el salmista dice aquí, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es una promesa más bella que hay en la Biblia, que Él nos recogerá. Ya Él nos recogió por lo que hizo en la cruz, y Él viene por nosotros a arrebatarnos, a agarrarnos por la cabeza y a llevarnos a un sitio ya no dedicados pastos, sino dedicados pastos para la eternidad. Entonces es la confianza que nosotros tenemos, que Él está con nosotros. Enséñame, dice aquí,
Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los seres vivientes. Pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por Jesucristo? Hubiéramos desmayado si no creyéramos que veremos la bondad de Jehová, porque estamos convencidos, porque estamos seguros, porque tenemos la certeza de que veremos la bondad de Dios, que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Entonces, Él nos sostiene, Él pone en nosotros ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, y Él nos sostiene para que nosotros caminemos con la esperanza de gloria, con la certeza, con la convicción de que veremos la bondad de Dios. ¿Dónde? Aquí dice, en la tierra de los seres vivientes. Allá la veremos obviamente todos los días, pero dice que aquí veremos la bondad de Dios. Aquí. La verás aquí en el mundo de los seres vivientes. Suelto esa palabra para ti y para mí, que no desmayamos, porque estamos certeros, porque tenemos la requete seguridad de que veremos la bondad de Dios en nuestra vida. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, esperemos en Él, confiemos en Él. La palabra nos enseña y lo hemos vivido. Confía en Él y Él lo hará. Espera en Él, porque si Él te lo prometió, Él lo va a hacer, y que de allí no te saque nada ni nadie. Abrázate a Jesucristo, agárrate de los cuernos del altar. No importa las tormentas que vengan, Él está con nosotros. ¿De qué temeré? Dice el salmista, empieza ese salmo diciéndolo por ahí. ¿De qué temeré? Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Él nos guarda, nos prospera. Haz memoria de lo que ya Él hizo por ti en años pasados, y eso aumenta tu fe, porque el Señor te dice en esta mañana que Él lo volverá a hacer. Él lo volverá a hacer. Vamos, disfruta un minuto más de esta alabanza. Gloria, gloria, gloria al único que es santo, 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 al santo
de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios tuyo y al Dios mío. Es el Dios que nosotros servimos y adoramos todos los días, ¿verdad? Y en Él tenemos la plenitud, en Él lo tenemos todo. Los bendigo, amados hermanos y hermanas, en esta mañana los bendigo 70 veces 7, que el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Este es Abraham Shiera, porque se me olvida siempre identificarme, transmitiendo a la congregación de la casa del Rey de la Gloria, una casa de milagros, una casa de adoración, una casa de oración, de intercesión, de guerra espiritual, la casa del Dios vivo que nosotros servimos y adoramos. Yo personalmente estoy en Miami, pero soy parte de esta congregación, soy ministro del reino de los cielos, en gozo y alegría, haciendo nuestra asignación, ¿verdad? Congregándonos esta mañana, poniéndonos de acuerdo y clamando, adorando, arrebatando lo que nos pertenece, declarando y estableciendo por el poder de la palabra la voluntad de Dios sobre todas las situaciones que el Espíritu Santo nos pone a interceder, sobre todas las situaciones que muchos hermanos y hermanas nos piden por oración, porque hay tanta necesidad de oración. Así que bueno, damos las gracias a nuestro Abba Padre, porque Él mismo pone en nosotros tanto el querer como el hacer para hacer nuestra asignación con gozo y alegría, para buscarlo el primero, el primerito, para darle el primer ratico de esta semana, ¿verdad? Para que esa unción que se activa en nosotros esta mañana nos acompañe toda la semana. El Espíritu Santo me puso muchas cosas esta mañana, pero dos cosas que quiero resaltar es una, que recibe el refrigerio, recibe y entra en el reposo de Dios, porque Él quiere que estemos en reposo. Aquí no hay de afán, estrés, nada de esas cosas, eso no aplica a nosotros. Es cuando estamos en el reposo de Dios, cuando nos sentimos pastoreados por Él, en esos lugares dedicados a pasto. Él nos da el verdadero descanso, el verdadero reposo. No es la tranquilidad, no es la relajación, sino es la paz que sobrepasa todo entendimiento que Él derrama en nosotros, porque es cuando nosotros estamos en ese reposo, en esa paz, donde Él extiende su poderosa y diestra justicia y hace las cosas sobrenaturales sobre ti o sobre aquellas personas o almas por las cuales tú estás intercediendo. Número uno. Número dos, recibimos fuertemente como cuando nosotros entramos en clamor tan temprano en esta mañana al Espíritu Santo y le pedimos revelación. La palabra nos enseña que clamemos a Él y Él nos responde y nos enseña cosas grandes y ocultas. Ocultas son misterios del reino de los cielos, lo más íntimo, lo más poderoso, lo de más nivel que se habla, nuestro Padre Celestial y Yeshua en el trono de gloria. Eso se revela a ti. Esos son códigos secretos que nos revela el Espíritu Santo en esta mañana, y hacíamos un acto profético donde abríamos el corazón y nos poníamos atentos, alerta para recibir esos códigos secretos que nos van a servir en esta semana para tomar las decisiones correctas, para instruir correctamente a otros en el Evangelio, para hablar la palabra correcta en el momento que tenemos que hablar. O sea, para todo lo que tienes que hacer, todo empieza por un pensamiento, después sale por una palabra, y ese código secreto te lo va a poner el Espíritu Santo en este día para que tú puedas hacer las cosas que Él quiere que haga en esta semana, para que entonces todo, la palabra dice todo es todo, te saldrá bien en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Así que pela esos ojos espirituales, pela esos oídos espirituales, porque Él va revelando códigos secretos. Estábamos clamando por eso, yo recibí varios. Es como la respuesta a una ecuación, a aquellos que les gusta la matemática, es como la llave que abre una puerta que ya te da la solución del problema. Es como que la respuesta que estabas esperando, algo que te tiene inquieto, es un código secreto, un misterio que se te revela por el poder de la palabra, a través del Espíritu Santo, y Él te lo pone así, ¡puc!, en un pensamiento, ¡puc!, y tú dices, lo tengo. Así que ahora úsalo, atesóralo y da gracias y adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Padre Eterno, que es nuestro papá. Así que bueno, vamos a cantarle, vamos a tirarle besos, vamos a tirarle abrazos, vamos a entrar en esa intimidad, en esa comunión con el Espíritu Santo, donde dice la palabra que Él, nuestro Abba Padre, uno es y nosotros somos unos con Cristo. Entonces hay una intimidad, hay una comunión, hay
una unidad, es la palabra que estaba buscando, porque somos uno en Cristo, Él es uno, la palabra uno, uno en Cristo, Él es uno con Dios, por tanto somos uno con Él, para Él, pero sobre todo en Él que nos fortalece, que nos afirma, que nos establece, es en Él que podemos hacer todas las cosas. Así que adora.
Qué bonita adoración, ¿verdad? Qué bonita alabanza. Ustedes saben qué es poderle decir a Dios, papá. Y ahí estábamos cantando una cosa que quiero resaltar, porque nosotros tenemos que cantar en el espíritu. Yo busco adoradores que adoren en espíritu y en verdad, pero también el entendimiento. Y ahí decía este adorador, este se llama Marco Brunet, él escribe mucho con la palabra de Dios, usa mucho la palabra, y decía al final, dame tu tiempo y yo te daré mi eternidad. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Dios, mira, nosotros sembramos un ratico de oración, un ratico de oración, un ratico escudriñar la palabra, de hablar el evangelio, de imponer las manos de los enfermos, un ratico de las cosas que estamos entrenados para hacer. Y Él te dice, dame ese ratico y yo te daré mi eternidad. Entonces lo que me inquietaba el Espíritu Santo cuando estábamos cantando, ¿será que no tenemos esa revelación de lo que te da Dios más abundantemente de lo que podemos pedir por esa boquita? Cuando le damos un poquito de tu tiempo, Él no te pide 8 horas al día, si se las quieres dar, gloria a Dios. Cuando le das ese ratico, lo que tú recibes en respuesta, amados hermanos, es multiplicadísimo, es recontra multiplicado. Pero decía también otra estrofa que venía después de esta, no sé si la captaron, que el Espíritu Santo nos ministra a cada uno que queremos recibir. A mí ministra lo que tengo que enseñar. Y decía, dame tus ojos y te mostraré mi realidad. Y ahí el Espíritu Santo cuando me quiere revelar algo a mí, en cómo me habla a mí, parece que me pone una lupa, me hace las cosas como más grandes y se iluminan. Y decía, dame tus ojos y yo te daré mi realidad. Porque Él quiere que tú veas con los ojos de Dios, que tú veas las cosas por fe, que tú veas las cosas desde el espíritu, como hombre espiritual que eres, que tú veas las cosas del mundo espiritual, porque entonces cuando tú haces eso, Él te muestra su realidad. Y la realidad, hermano querido y amada hermanita, que tú ves alrededor tuyo, no sé cuál es la realidad tuya. Estás pasando por una prueba, por un proceso, si tienes las cosas, no tienes las cosas que ya has pedido, ya has recibido, si ya las recibiste, aún mejor. Pero Dios tiene más. Él te dice, dame tus ojos. Él abre tus ojos. Él alumbra tus ojos cuando tú se los das. Y entonces Él te va a mostrar su realidad. Y la realidad de Dios, amados hermanos, es mucho mejor que la que tienes ahorita. La realidad, lo que para Él es real, lo que es real en el espíritu. Acuérdate que lo espiritual rige lo material. Y lo que Él ya te dio en el espíritu es mayor de lo que tú tienes ahorita y lo que puedes ver. Así que da gracias. Entonces, dale el ratico a Dios y dale tus ojos a Dios. Y Él te mostrará esas grandes cosas que Él tiene para ti. Lo recibo y lo declaro sobre tu vida en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Reflexiona en eso un momentico, que tengo que ajustar un problemita aquí con la Wi-Fi para que no se me vaya a quedar la transmisión. Pero dale ese primer ratico sirviendo al reino de los cielos y verás lo que pasa el resto del día. Dale ese primer ratico en la noche y verás cómo descansa. Ponlo primero que el negocio, que el trabajo, y verás cómo te salen las cosas en el trabajo. Y Él, cuando le das tus ojos, te enseña esas cosas grandes que tiene para ti. Medita eso un momentico nada más, por favor. Sí, ajustalo.
nosotros nos rendimos a Él y cuando nosotros obedecemos su palabra, entonces Él nos da todas esas cosas, nos da todo lo que nos prometió, ¿verdad? Porque Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas y nos usa también para hacer esas grandes cosas que Él dijo que haremos en su nombre. Entonces, ¿qué pasa en el mundo espiritual? Que Satanás no quiere que hagas eso. Satanás quiere sacarte del caminar con Dios porque Él sabe dónde te va a llevar. Él sabe el poder que hay en ti. Él sabe esas grandes cosas. O sea, no sabe lo que va a hacer porque Él no ve las cosas como Dios. Pero él te tiene miedo. Entonces lo que más quiere Satanás es sacarte de ese caminar con Dios que te lleva a tu destino profético. Y por eso que el Espíritu Santo, como les mencioné en estos días, me reveló las 4 Ds, D de dedo, que son las 4 estrategias que usa Satanás para sacarnos de ese caminar con Dios, para que no llegues a tu destino profético, para que no recibas la promesa, la profecía que Él te dio, para que no recibas el milagro, para que no llegues a la tierra prometida. Y enseñamos la semana antepasada, estuve enseñando, están todos en el YouTube, es bueno que los guarden. Esta es una enseñanza poderosa, esta es una enseñanza que te va a ayudar mucho en tu caminar con el Señor, porque la primera D que me puso el Espíritu Santo a enseñar en esta oportunidad era la de división, que Satanás, como lo dice el pueblo, el bulbo, divide y vencerá. Él quiere dividir, ¿no? Dividir las congregaciones, dividir los matrimonios, dividir la sociedad, dividir los países, dividir todo. Después, las semanas pasadas, estamos ministrando el espíritu de duda, cómo vencer la duda. Porque la duda es lo contrario a la fe, la duda es lo contrario al creer, ¿verdad? Entonces, Satanás quiere sembrar en tu mente duda para que entonces las promesas de Dios no vengan al cumplimiento, porque lo que activa la promesa y acelera la promesa de Dios es la fe, ¿verdad? El creer sin dudar. Todo lo que pidieras en su nombre, así como lo digas, te será hecho. Si le dijera a una montaña, échate al mar, se echará al mar, si no duda, ¿verdad? Y lo repite en los evangelios de cubierta a cubierta. Pero el espíritu que quiero escudriñar hoy, la otra de que quiero empezar, que quizás me tome dos citas divinas, es más, va a ser 3, porque quiero enseñar algo expandido de las distracciones. En un mundo hoy en día tan dinámico, en un mundo lleno de información, en un mundo con redes sociales, en un mundo lleno de tantas cosas que tenemos que hacer, en un mundo lleno de vanidad, en un mundo lleno de materialismo, en un mundo lleno de conflictos, es muy fácil que aún un hijo de Dios caiga en ese espíritu de distracción y se distraiga en cosas que no son importantes, en cosas que no son relevantes, en cosas particularmente que no son eternas. Entonces tenemos que entender bien este espíritu, tenemos que discernirlo. Llevamos el espíritu de división estudiado, el espíritu de duda. Hoy vamos a estudiar el espíritu de distracción y el último que vamos a estudiar es el espíritu de desánimo. Ahora, ¿qué pasa? Satanás puede usar uno o puede usar una combinación de los 4, puede usar todos los 4. Pero lo que sí sabemos, aquellos que hemos estado en lucha espiritual y ya estamos entrenados, es que Él tiene maquinaciones. Maquinaciones se refiere a máquinas. Él funciona en una forma repetitiva. Él se puede poner una máscara diferente, pero en esencia usa la misma operación para dividir, para sembrar duda en tu corazón, en tu mente y para distraerte. Entonces es importante que entendamos estas estrategias muy bien para que nosotros podamos discernir cuando Él viene contra ti de una u otra forma. ¿Lo vas a vencer? Ya está vencido.
pero tienes que manejar todas estas cosas, ¿verdad? Para poder ser ese más que vencedor que Jesús nos hizo. Entonces vamos a estar hablando de las instrucciones y oído al tambor, como dicen los músicos, ¿verdad? Presten atención, aclamo a mi Abba Padre que ponga un espíritu enseñable en cada uno de ustedes para que reciban la palabra esta mañana, porque esto es muy importante nuevamente en un mundo lleno de cosas que hacer, de afanes, de distracciones, de conflictos, de información, de biles, como dicen aquí, de cosas que pagar, de cosas que hacer, de promoción. Recuérdense que Salomón dijo, al final de los tiempos, al final de todo, estoy hablando de Salomón, era el hombre más rico, más sabio del planeta, y dijo, al final de todo, todo es vanidad, excepto el temor a Dios. Entonces empieza a recibir por ahí, para que empieces a ver qué es lo importante en un mundo que está lleno de vanidad. Dice la palabra en Colosenses 3:1-3, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Busquen las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas del reino. Ya que tú eres de Cristo, métete en las cosas importantes. Sigue diciendo, concentren. Acuérdense que todos estos negocios de nuestro Abba Padre es en el espíritu, pero Dios nos puso la mente, y la mente y el espíritu están íntegramente conectados. Por eso es que yo siempre les enseño, les hablo de enfocar la mente. Aquí se dicen que es equivalente a lo mismo. Concentren su atención en las cosas de arriba. Concentra tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es esto de escondida, pastor? Escondida es que al estar en Cristo es que tú tienes vida, y vida en abundancia. Es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Tienes identidad de hijo, como estábamos cantando, que ahora puedes decirle a Dios, papá. Y por último, caminas con la esperanza de gloria, porque los cristianos vivimos por la esperanza. Se va a cumplir. Pero mientras viene, hay diferentes tipos de esperanza. Nosotros vivimos por esperanza. Caminamos por fe y no por vista. Y después que recibimos el milagro, la fe se convierte ¿en qué? En un hecho, en algo que tangiblemente pasó. Y la esperanza se convierte ¿en qué después, amado? En una evidencia de un hecho. ¿Verdad? El amor queda, pero el amor de Dios es eterno. Y Él nos lleva de esperanza sobre esperanza. Tú esperas hoy un milagro de esto, tú esperas mañana un milagro del otro, tú esperas una palabra profética de otro, hasta la esperanza de gloria que es que viviremos en la eternidad con Él y para Él, ¿verdad? Entonces, pero es con Cristo donde nosotros nos movemos en esa esperanza si mantenemos nuestra mirada en las cosas de arriba. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven. ¿Cómo es esto? Cualquiera que te escucha decir esto dice, esto es una loquera. ¿Cómo que vas a mirar las cosas que no se ven? Si no se ven, no se ven, no las puedes mirar. Pero nosotros estamos mirando con nuestros ojos espirituales, lo cantamos. Esto no es casualidad, hermano. El Espíritu Santo me pone las alabanzas que tengo que tocar. Él me mueve el dedito y Él siempre ministra a través de la alabanza, a través de la palabra, a través del versículo, a través hasta de un burro si le da la gana. Entonces, Él abre tus ojos espirituales, Él alumbra tus ojos. Él hace que tú veas las cosas como las ve Él, para que veas lo que no se ve en lo natural, se ve en lo espiritual, se ven esas grandes cosas. Las cantamos que se ve la realidad que Él tiene para ti. En pocas palabras, se ve lo eterno, porque cuando eso pasa, tú empiezas a ver las cosas como las ve Dios. Entonces ya no te enfoca en lo temporal.
en lo material, en lo vano, en lo pasajero. Entonces tú tienes que discernir lo contrario. Dios te manda a enfocarte en lo eterno, a mirar las cosas de arriba. Entonces cuando tú veas que estás cayendo en una distracción, en un pensamiento vano, a veces comprar cosas, a veces compramos cosas, yo no diría que a veces, yo diría que muchas veces compramos cosas que no necesitamos, porque tu enfoque se desconecta inmediatamente de lo eterno y se enfoca en lo material, en lo vano. Y Él quiere que tengamos cosas buenas, sí. Él quiere que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas, pastor? Ministerio, paternidad, como esposo, como hijo, como hermano, como profesional, en tu empleo, en tu negocio, en tu hobby, en tu cuerpo, en todo lo que tú hagas. Él quiere que seas prosperado y Él te va a dar todas las cosas que te hacen falta. Pero lo que te dice Él es que enfoques tu mente en lo eterno, y cuando tú enfocas en lo eterno, no hay distracción del mundo que te pueda cambiar o sacar de ese camino. Y hay 3 preguntas que te tienes que hacer como estrategias para combatir, amados hermanos, ese espíritu de distracción. La primera pregunta es: ¿esto importante? Vamos a hablarlo con un lenguaje sencillito. Esto que me está poniendo Satanás, mira, es importante que haga. Ojo, y a veces no es Satanás, a veces somos nosotros mismos. A veces un mismo ser querido en el cual tenemos mucha confianza y necesidad de complacerlo. Pero tienes que preguntarte, entre tantas cosas que tenemos que hacer nosotros todos los días, ¿esto es realmente importante? ¿Esto está alineado con lo que Dios ya hizo en nuestras vidas? Porque todos los que estamos aquí hemos recibido milagros, ¿verdad? Hemos recibido revelación, hemos recibido guianza para ciertas cosas. Entonces, esa nueva cosa, ese pensamiento, ese deseo de hacer esto o aquello, está alineado con eso que ya recibiste. Esa cosa que tú piensas que tienes que hacer, que tienes que comprar, esa nueva idea que tienes que hacer cosas, está alineado con tu llamado. Y le voy a dar un filtro más importante todavía. Esa cosa que te pone ahorita el diablo, tú mismo, que tienes que hacer, está alineado con lo que Dios te prometió, con la palabra profética de Dios sobre ti. Porque si no está alineado con lo que ya Él hizo antes, si no está alineado con tu llamado, si no está alineado con la promesa que Dios te dio en un área determinado sobre toda tu vida, entonces no es importante, hermano. Deséchalo, porque entonces tiene la definición de una distracción. Y lo que quiere esa distracción, como la misma palabra dice, es distraerte, desenfocarte de lo eterno, de lo del cielo, de lo invisible, de lo del reino de los cielos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el ejercicio práctico, pastor? Que la palabra de Dios reverbere en tu corazón, que tu mente esté llena de palabra y que, como dice la misma palabra, que en eso pienses. Él nos enseña en eso pensar, y lo que no está en la palabra de Dios entonces no es tan importante y quizás pueda ser una distracción para ti. Estoy hablando de distracciones, quizás me están entendiendo porque es lo que estoy diciendo, de cosas vanas, materiales. Pero las distracciones pueden ser opiniones. Hoy en día todo el mundo tiene una opinión. Hoy en día no hay filtros. Hoy en día todo el mundo expresa una opinión en las redes sociales. Hoy en día todo el mundo pretende tener la autoridad para decir algo porque no hay filtros, no hay barreras. Entonces la gente dice cosas y otros nos enganchamos en opiniones que son falsas y pasajeras y vanas y carnales, y pares de contar.
tú sabes la opinión que tienes que respetar, la opinión de Dios. ¿Dónde está la opinión de Dios? Está escrita ahí en ese libro maravilloso de cubierta a cubierta. Ahí entiendes lo que opina Dios, cómo piensa Dios, el carácter de Dios y sobre todo la voluntad de Dios sobre tu vida. A veces nos distraemos por ofensas. Porque tú vas a hacer una asignación y se levanta la esposita, el esposito, el hijo, el amigo. Acuérdate que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad. Son demonios que toman aún a tus seres queridos para hacerte caer, para ofenderte y desviarte la asignación. Por eso es que tenemos que tener nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón, como lo quieras llamar, lleno de la palabra de Dios para nosotros poder filtrar, poder discernir cuáles son esas distracciones y desecharlas. Me pasé por cosas materiales, me pasé por cosas vanas, me pasé por opiniones, por estándar, por cultura. Hay una cultura nueva para todo hoy en día. Mira, les voy a dar un dato para que ustedes vean cómo esas opiniones hay que desecharlas. La tierra antes pensaban que era plana. Y vino Cristóbal Colón y demostró no sé cuántos cientos de años después que era redonda. Sin embargo, ustedes, amados estudiosos de la Biblia, Isaías profetizó que la tierra era redonda. Porque todas esas opiniones de hombre, amados hermanos, cambian, mutan, se ponen de moda, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces la opinión, no dejes caerte en distracciones de opiniones. Hoy en día hay opiniones políticas, opiniones de género, opiniones, todo el mundo cree que se las sabe todas las cosas y todo el mundo las expresa como le da la gana sin filtro. Y esas son distracciones de lo eterno. Primera estrategia. ¿Es importante? Revisa todo eso. Segunda pregunta, ¿esto está realmente alineado con nuestra meta? Con tu destino profético, con tu última meta. ¿Cuál es nuestra última meta, pastor? ¿Cuál va a ser? Yeshua HaMashiach. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es tu meta en esta tierra? ¿Cuál es mi meta en esta tierra? Es parecerte lo más que puedas a Cristo. Lo demás lo hace Él. Él te añade todas las demás cosas. Entonces cualquier cosa, amados hermanos, cualquier distracción que no esté alineada con lo que es tu meta, que es parecerte a Cristo, que es lo eterno que busca Dios, porque Dios le interesa es lo eterno y el carácter cristocéntrico que se está formando en ti es lo eterno. No dejes entonces que se te enfoque tu mente en otras cosas. Estudiamos la semana pasada fuertemente lo que es la duda, cuando Pedro estaba caminando por las aguas. Aquí lo voy a repetir, pero de otra perspectiva. En Mateo 14, 28, 30 dice, respondió Pedro, mándame que vaya contigo sobre el agua. Ellos vieron a Jesús caminando sobre el agua, ya lo vimos la semana pasada en detalle, pensaron que eran fantasmas, tuvieron miedo, pero Pedro creyó y dijo, Señor, si eres tú, llámame. Y él salió y Pedro bajó de la barca, dice aquí la palabra, y caminó sobre el agua, en dirección a Jesús, porque se movió en lo sobrenatural, ¿verdad? Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Ya todo eso estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar en esta mañana es que cuando el viento arreció, cuando la tormenta se puso fuerte, él enfocó su vista, su mente, su atención en el problema, en la distracción. Dudó. Y miren cómo estas están interconectadas, ¿no? Dudó
y se distrajo, se desenfocó. Él tenía su mirada puesta. Jesús lo llama, bien Pedro, bájate y camina sobre el agua. Estaba caminando el hombre sobre el agua. Y así caminamos nosotros. Los que van a salir a la playa a caminar sobre el agua. Caminamos en lo sobrenatural, en lo imposible, en lo invisible, en el poder de Dios. Pero cuando estás enfocada en Dios, si te enfocas en las cosas vanas, en las cosas materiales, en las cosas carnales, en las cosas temporales, en las cosas pasajeras, no te vas a poder mover en esa dirección. Entonces, está alineada esa cosa que me da un impulso de hacer, una cosa que no paro de pensar, que es una distracción, una ofensa, una opinión, una cosa vana, un proyecto nuevo, está alineado con mi meta, con mi destino profético. Porque si está alineada, no es una distracción. Es algo que tienes que hacer en el reino de los cielos para alcanzar tu destino profético. Pero si no está alineada con tu meta, es una distracción. Satanás lo que quiere es sacarte de ese caminar con Cristo para que no recibas el milagro que estás esperando. Tercera pregunta. ¿Vale la pena esa distracción? Esa pelea, ese conflicto, esa ofensa, tú sabes cuál es el gigante con que tienes que pelear, tú lo sabes. Tú sabes cuál es esa situación de salud, esa situación en el matrimonio, esa situación financiera. Pero el enemigo pone otras peleas, se enmascara de otros enemigos. Fíjense el mismo ejemplo de la barca. Jesús estaba dormido cuando estaba en la tormenta, y atormentando, porque él sabía que venía una pelea más grande. Porque a veces toma un nivel de fe mayor quedarse tranquilo a que pelear una batalla que ya tú identificaste como distracción. Ya lo van a entender mejor cuando les dé este ejemplo bíblico que vamos a estudiar. Esa pelea que ya tú identificaste que es una distracción, déjasela a Dios, Él pelea por ti. Y enfócate con todas tus fuerzas, con el poder de Dios, a pelear el verdadero gigante que tú tienes que derribar. Ese verdadero gigante que Satanás puso enfrente de ti, que Él sabe que tú lo vas a vencer, porque el poder de Dios, el poder de la resurrección, el poder del Todopoderoso está en ti. Y Él quiere desenfocarte y te envía, vamos a llamarlos giganticos, para distraerte. Y quiero escudriñar 1 Samuel 17. Esto todos lo hemos estudiado. Hay un gigante, Goliat, el incircunciso, que está amenazando al pueblo israelí. Dice que el que pelee con él y le gane él, ellos serán esclavos, los filisteos. Pero si el gigante le gana al pueblo de Israel, ellos serán sus esclavos. Y está 40 días amenazándolo, y se puede imaginar que está todo el mundo asustado. El rey Saúl está asustado, todo el ejército de Israel está asustado. Ellos querían andar hacia adelante y tuvieron miedo, estaban parados, aterrorizados. Y viene David. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. Pero ¿qué más era David? David ya había sido ungido cuando jovencito. Y ya se le había dicho que iba a ser rey. ¿Quién era David? David había matado osos, leones, para proteger a sus ovejas, porque el poder de Dios estaba en él. Pero están todos, visualicen esta escena, están todos ofuscados, están todos aterrorizados, están todos pero en pánico contra el gigante este. Y viene David de repente y entra. Y dice, yo lo voy a combatir, le dice al rey Saúl.
Y en 1 Samuel 17:28 dice, Eliab era el mayor de los hermanos de David. ¿Y por qué escogió Dios a David y no a Eliab? Porque a Dios no le interesa lo de afuera, Dios le interesa lo de adentro. Dios le interesa tu corazón, porque tú le das tu corazón y Él perfecciona su poder en ti. Y Dios escogió en su inmensa sabiduría a David, y por eso es que estamos aquí, ¿no? Pues somos del linaje de David. Cristo es el linaje de David, el linaje de Abraham. Ahí venimos todos nosotros. Pero llega David todo eufórico, todo empoderado, y él ofrece luchar contra ese gigante, Goliat. La Biblia describe toda la armadura de Goliat, describe la lanza de Goliat, la espada, o sea, describe todo. Era un hombre intimidante, un hombre gigantesco. Y llega el muchacho y dice, yo peleo. En el versículo 17-28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, este es el hermano mayor de David, hablándole de David, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab le estaba buscando pleito a David. Lo llamó soberbio, lo llamó malo. Y David venía con un interés genuino de pelear contra Goliat, pero el hermano Satanás puso en este hombre una ira contra David. ¿Para qué? Para desenfocar a David de la pelea real que él tenía que tener. Porque a veces, amado hermano, cuando estamos en esas peleas grandes, que Dios pelea por nosotros, por cierto, que a veces son muchos los enemigos y son grandes, pero en ese mismo interín viene Satanás y pone discusiones vanas, discusiones burdas, discusiones de pareja, discusiones de la esposa, discusiones del esposo, discusiones del compañero de trabajo, porque Satanás lo que quiere es distraerte para que tú no pelees con David, con Goliat. Las contiendas, los matrimonios, un ejemplo perfecto de esas distracciones que usa el diablo para sacarnos nosotros de esas peleas, para que entonces tu energía se drene, para que tu mente se desenfoque, para que te entren después todas las ideas de un solo viaje, te entra el desánimo, te entra la distracción, te entra la división, te entra todo de un solo, te entra la duda de que tú lo puedes lograr. Con una pequeña ofensa, con una pequeña contienda con la esposa, con el esposo, que tienes que hacer tú discernir, orar, reprender a esos demonios, entendiendo y recordándote que la lucha no es contra de carne ni sangre, sino con entes espirituales del diablo, amados hermanos. Tú tienes que ver si vas a pelear contra Goliat o vas a pelear contra Eliab. Y yo declaro y establezco en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que en ti se activan los ojos espirituales, los oídos espirituales y el discernimiento de espíritu para discernir los Eliabs que Satanás va a enviar contra ti para distraerte de la verdadera batalla que tú tienes que librar contra el verdadero Goliat, que ya sabemos que eres más que vencedor. En el nombre de Jesús. Entonces, medita ahorita, que está el Espíritu Santo ministrando. ¿Estás peleando con algún Eliab? Revisa tu alrededor, revisa tu día. Estamos todos siendo procesados, todos pasamos por pruebas y son diversas pruebas. ¿Estás distraído y enganchado con un Eliab o estás verdaderamente peleando con Goliat? Le dejo esa asignación, esa tarea para que tú mismo en tus batallas
en ese proceso que estamos todos viviendo, identifiques a esos Eliabs. Y en 1 Samuel 17:30 dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. O sea, él se apartó. Él tuvo el discernimiento. ¿Tú qué haces? Tú te apartas de ese Eliab. Con ese Eliab no es la pelea. Tú oras por ese Eliab y se lo entregas a Dios. Pero ahora tira otra distracción. Satanás. ¿Por qué? Porque cuando tú identificaste la distracción, porque cuando tú identificaste al Eliab y te apartaste de él, Dios lo que está haciendo es posicionándote en el lugar de victoria. Dios lo que está haciendo es posicionándote en el lugar de la verdadera pelea que tú tienes que librar, en el cual Él te va a dar la victoria, pero ya estás posicionado, te apartaste de Eliab, ya David se alejó de Eliab y está frente al Goliat. Está preparado, ya está hablando con el pueblo, pero está mirando a Goliat, ya quiere empezar la batalla. Y el diablo viene y tira otra distracción. Y ahora Saúl le dice a David en 1 Samuel 17:33, dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Le dice el rey Saúl. Saúl era un tipo grandotote, imponente, y David era un muchacho más pequeño, jovencito. Y le dice el rey Saúl, ¿cómo vas a pelear tú contra este filisteo? No eres más que un muchacho. Mientras que él, y señala a Goliat, ha sido un guerrero toda la vida. Porque el diablo va a poner en tu corazón que no puedes. No eres más que un muchacho. ¿Quién te crees tú? Te dice Satanás, para pelear con ese Goliat, con esa enfermedad, con ese divorcio, con ese hijo en adicción, con esa adicción tuya, no sé, el problema que estemos pasando, con esa sentencia judicial, con ese problema de inmigración. ¿Quieres un muchacho? ¿Quién te crees tú para pelear con ese gigante? Pero ustedes saben lo que hizo David después. Ustedes conocen el final de la victoria, ¿verdad? Ese incircunciso no puede conmigo, en el nombre de Jehová lo venzo. Y lo venció. Y lo derribó con el poder de Dios. Porque el gigante, que estaba todo cubierto con una armadura de hierro, tenía un huequito en la frente y le metió una tremenda piedra que lo tumbó. Y después desenvainó la misma espada de Goliat y le cortó la cabeza en señal de victoria. Y así declaro y establezco en el nombre de Yeshua HaMashiach sobre ti, que no hay Eliab que te pueda distraer, que no hay mentira del diablo que te haga sentir poca cosa. Tú eres rey y sacerdote, eres un guerrero del reino de los cielos. El Todopoderoso está en ti, se te dio la armadura de Dios, tienes la misma espada con que mató a David. A Goliat está en tu mano, es la palabra de Dios, esa espada de doble filo que es viva y eficaz para cortar la cabeza de ese gigante y caiga al piso. Y después la pongas en el piso como una estaca de victoria. Pero no dejes que haya mentira del diablo que llene tu corazón de duda, de que eres poca cosa, de que eres un muchacho. Y que te identifique todos los Eliab que Satanás quiere poner frente a ti. Porque ahora les voy a soltar un versículo que les va a sellar esto en vuestros corazones, que lo repetimos como un loro, que es Lucas 10, 38 por 38. Y quiero que entendamos otro tipo de distracción para seguir nosotros estando enfocados en la verdadera palabra, enfocados en Él,
abraza a Jesús, agárrate de los cuernos del altar, métete en Él, con Él y para Él. Ya para terminar, regálenme, si tengo 10 minutos más. En Lucas 10, 38, 42 tenemos a Marta y María. Marta la afanada, Marta la distraída con las cosas del mundo, Marta la que le da más importancia a lo pasajero, al protocolo, las cuestiones de aquí, que a lo eterno. Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús. ¿Qué hacía María? Aquí termina diciendo, oía su palabra. Voy a repetir este versículo porque quiero que quede escrito en vuestros corazones. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Quién? Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué es la palabra? Es Él. La palabra es lo eterno. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, cosas del día al día, cosas que hay que hacer, el afán del día a día, de tantas diligencias, de tantas cosas que hay que atender. Marta se preocupaba de eso. ¿Te preocupas tú de eso? ¿Hay que hacer las cosas? Sí, hay que hacer las cosas. Pero déjame terminar para que establezcamos la diferencia. Este pasaje. Y acercándose Marta a Jesús le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Ella está sentadita allí, escuchándote a ti, oyendo tu palabra, y yo estoy aquí fajada haciendo todas las cosas, porque es un argumento que suena lógico, suena humano, suena hasta noble. Señor, dile a mi hermana que me venga a ayudar. Yo estoy metida aquí en las cosas del día a día, del afán del mundo. Pero el maestro, en su inmensa sabiduría, le dijo, Marta, y repite, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lo que Jesús le estaba diciendo, estás pendiente de muchas tonterías, estás completamente distraída. Y sigue el maestro diciendo, pero solo una cosa. Recibe esto en el espíritu, hermanita y hermanito. Una cosa. Una es una. Es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál parte era esa? Era estar sentada a los pies del maestro, estar recibiendo palabra, estar en comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, no te dejes distraer de las cosas vanas del mundo, de los afanes del día a día. Reprendo el espíritu de Marta en ti y en mí. Y se activa el espíritu de María, que es estar nosotros a los pies de Cristo, contemplando la hermosura de su santidad, poniéndolo a Él primero, levantando nuestras orejas para recibir palabra, la palabra que nos edifica, la palabra que nos da dirección, la palabra que nos consuela, que nos sana, que nos libera, que es lumbrera en nuestro camino, la palabra que es Él mismo, Yeshua HaMashiach. Y esa es la buena parte, esa es la parte eterna, esa es la parte que no te será quitada, amado hermano. Ese es Yeshua HaMashiach. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe,
El autor es el que escribió el plan de amor de tu vida para ti. El consumador es el que lo va a consumar, el que lo va a hacer sobre ti, el que va a perfeccionar la obra que empezó en ti. Identifica esos Elías, identifica esas Marta, identifica, discierne esas distracciones, porque en Cristo, amados hermanos, si mantienes tus ojos puestos en Él, la victoria está garantizada. Lo profetizo, lo declaro y lo establezco sobre tu vida y sobre la mía, sobre la vida de todos en esta congregación, en el poderoso y una cosa, uno que es mayoría y se llama Yeshua HaMashiach. Lo establezco en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach, y el pueblo de Dios dice amén, amén y recontra, requete amén. Concentra tu atención en Él, mantén tus ojos puestos en Él. Él te da el discernimiento para que no seas víctima de toda esa cantidad de distracciones. Pasé por cantidad de ejemplos en esta administración esta mañana, para que vosotros seáis edificados en la palabra, porque entonces nada ni nadie te va a quitar esa buena parte, lo eterno que es Él. Entonces Él te añade todas las demás cosas, escucha, cosas. No es que tener cosas es malo, Él quiere darte todas las cosas que tú necesitas, pero Él quiere tu corazón y Él quiere tu atención en Él. Así que, puesto los ojos en Jesús, los bendigo, amados hermanos, y te doy gracias, Abba Padre, por esta palabra, porque sé que ha quedado escrita en los corazones de mis hermanos, ahora y para siempre, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Puestos los ojos en Los bendigo Jesús, 70 veces 7, 70 veces 7. Discernimiento, autor y victoria, consumador esperanza de de gloria. todo. Te damos las gracias, Señor. Mantenemos nuestros ojos puestos en ti. El pasado dejo atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Escucha, Correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. todo es todo. El pasado dejo atrás. Vamos a declarar, sí Señor. Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti. Que sean por las aguas, correrás, porque caminarás por encima de las aguas, así como caminó Pedro, porque tienes tus ojos puestos en Jesús y caminas esperanzado en Él, para Él, con Él. Correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí.
presencia llegaré, correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí. Bendiciones.